Saludos. Jueves, próximo domingo, el Día de los Padres. Hoy quisiéramos externar nuestras más profundas penas por enterarnos de la muerte de la madre del presidente Leonel Fernández, con quien tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana durante 1 año y 8 meses. De lo que no me arrepiento y de lo que fue una gran experiencia. Nos solidarizamos con los pesares del señor presidente. Sabemos de ese inmenso amor de hijo y del profundo amor de madre de doña Yolanda hacia su hijo. Que descanse en paz. Estamos junto a usted en su dolor, señor presidente Leonel. Muy bien, hoy quisiéramos además felicitar al Partido Comunista Chino por los 100 años que cumplieron hace hoy 8 o 9 días. Una hazaña histórica en la humanidad, donde ellos milenariamente ya observaban de la importancia de que China volviera a tener una incidencia de primer orden en el mundo, al igual que como la tuvieron en el siglo XII, corrigiendo además los inconvenientes y los errores que los gobernantes de entonces, del siglo XII, del 1200 y tanto, cometieron y que dio al traste con el imperio chino. De ahí en adelante, muchas vicisitudes ese pueblo padeció, pero hace 100 años tuvieron la osadía de armarse de un buen gigante, de un buen caballo, gigante, poderoso, fuerte, de tobillos inquebrantables, de un alma indestructible, la de ese caballo, el partido. Felicitamos a China y que revisen, tal cual lo planteó Mao Zedong, la importancia de siempre ser humilde, reconocer los errores, trabajar por el bien común, por el desarrollo y el progreso de toda la población, de toda. Quisiéramos hacer hoy un pequeño recuento, de manera muy breve, sutil, así, de las cosas que este año hemos venido tratando, además del periodo de pandemia, en el que hicimos un recuento histórico de las dificultades en que la humanidad se ha visto envuelta, se ha visto atrapada por situaciones difíciles. Pues vimos eso e hicimos además un paralelismo un poco subjetivo de las muertes que iban produciéndose hasta entonces en Estados Unidos y allá hace más de 1 año, más de 4.000 dominicanos perecieron en medio de la pandemia. Y claro, nadie sabe dónde están enterrados ni nada, porque sobre todo en Nueva York empezaron a hacer fosas comunes para enterrar a todas las personas que morían.
Claro, sobre todo ancianos, personas de tercera edad, de bien avanzada, adultos, muy adultos, pero sobre todo de gente trabajadoras, no eran ricos. La mayoría de los ricos están vivitos y coleando en Nueva York. Pues vimos esa situación y vimos además en Estados Unidos el desarrollo histórico de sus procesos electorales, de su selección de presidente, y concluíamos y hacíamos las reflexiones finales de que esos partidos que han gobernado Estados Unidos hasta hoy, desde su fundación como Estado libre e independiente, se liberaron de Inglaterra por vía de una gran guerra, era la misma cosa. Eran los mismos intereses que defendían los republicanos y los demócratas. Ahí, al desarrollarse la industria y tener el control de ella, una clase social, la burguesía, muy poderosa, que ya venía incubándose en Inglaterra, porque Inglaterra era la madre patria. Generalmente usted hace lo que ve de la madre. Ellos veían el progreso, el imperio de la madre patria. Los crímenes horrendos que cometía esa madre patria. Hasta no hace mucho, en el 1800 y tanto, eliminaron en Australia, en Oceanía, Australia, más de 70 millones de aborígenes. Se estima 80 de aborígenes. Dejaron como 8 o 10 para sacarle dinero, además, presentándoselo al mundo como los originarios de esa tierra. Bueno, pues eso aprendieron los americanos de los ingleses, mucho. Esos sectores que han dominado Estados Unidos son los mismos, siempre serán los mismos. Hemos hablado de la importancia de que ese nuevo liderazgo del mundo que está sobre los hombros de la juventud, tienen que revisar bien la historia y tienen hoy instrumentos muy importantes para eso. Es decir, que los grupos poderosos siempre han dominado. Y para eso siempre han tenido que tener una población obediente. No importa que maten, que desaparezcan, que las sobreexploten, pero que se le venda la idea de que están viviendo bien y que tienen todo lo mejor del mundo para vivir en Estados Unidos. Sabemos que no, que hay millones de seres humanos que viven en la extrema pobreza en Estados Unidos, en fin. Y ellos defienden sobre todo sus intereses, por eso la grande guerra que realizan. En el desarrollo de su Estado tuvieron implicaciones enormes con la desaparición de personajes como Lincoln, que fue el padre de la patria de Estados Unidos. Lo desaparecieron, lo mataron. Y de ahí empieza entonces, salen concepciones, reflexiones, por ejemplo, Víctor Hugo hacía un llamado a la humanidad a empoderarse del rayo como el símbolo de la luz para iluminar los caminos del progreso y del bienestar colectivo, no de los intereses particulares de ciertas élites. Por ahí siempre vemos que hay mente luminosa, como le dijo a Napoleón: no hay nadie en el mundo que sea capaz de echarse el fardo de la humanidad sobre sus hombros, porque se aplasta. Todo el que ha intentado eso se ha derrumbado. Por eso Estados Unidos, todo el que intente hacer eso se derrumba. Más las inequidades, la injusticia. Dice el Corán que lo único que le da continuidad
el bien dirigir los estados es la justicia. Si la justicia se pierde, el estado se derrumba. Por eso hay países que se empoderan de la justicia para seguir adelante. Claro, es difícil. Y hoy día vemos grandes desigualdades en Estados Unidos. Eso lo revisamos. Y se me ha vendido el sueño americano para reclutar miles, millones de seres humanos a ir a trabajar allá por la subsistencia. Claro, como en Europa, en el principio del siglo XX, a finales del siglo XIX, había una hambruna tan grande en Europa, un desorden, una miseria, porque eran imperios diabólicos que solo se preocupaban por amasar fortuna a las élites. Nunca se preocuparon de verdad de desarrollar a sus países. Luego es que surgen naciones con visiones de desarrollistas e impulsan el bienestar colectivo, como en Alemania. Eso le costó muy caro a Alemania. Y de Europa hubo migraciones enormes hacia Estados Unidos. Hay gente muy pobre, pero con mucha inclinación a desarrollarse, con muchas actitudes de progresos, con una determinación enorme de ser emprendedores y se adueñaron de toda Europa, de toda Estados Unidos, los europeos. Luego, pues ya saben la historia de los negros en Estados Unidos, fueron saqueados esos seres humanos en el África, y los ingleses lo trasladaban a Norteamérica para explotarlo como esclavo y poner la tierra a parir, a que la semilla germinara y cosechar los frutos que albergaba en su seno la tierra, que permitía el desarrollo, el fortalecimiento de esas grandes cosechas, y los esclavistas pues tenían la recolección de todos los frutos que generaban los negros, que eran los grandes hacedores de riqueza de entonces. Claro, los que se beneficiaban de la riqueza eran los esclavistas. Vimos esa parte. Sí. Y dijimos ahí que los demócratas y los republicanos son lo mismo. Que Donald Trump y Biden era la misma cosa y que no entendíamos por qué habían gobiernos, movimientos en el mundo y en América y sobre todo en América Latina, supuestamente progresistas, que apoyaban a Biden porque creían que era El Salvador. Se le ha puesto muy difícil a Cuba, Biden. Quizás más difícil que Trump, porque lo de Biden es un encubrimiento todo. Ya también habíamos hablado de eso, de que Biden era un encubridor de su personalidad y un mentiroso y un criminal. Ahora están desertando como hormiga cuando el fuego de Afganistán y nadie sabe qué procuran con esto. Pero lo más probable es que procuran desestabilizar a China y desestabilizar a Rusia y armar guerras importantes ahí, que sean los talibanes que se encarguen de eso. Los talibanes deben recapacitar, reorientar sus esfuerzos, su visión del mundo, avanzar, porque los ideales no pueden ser rígidos, no pueden ser obtusos. Las creencias también avanzan. Necesita el desarrollo colectivo de la sociedad y los talibanes no pueden imponer nueva vez el volver al siglo VIII antes de esta era. No, tienen que seguir avanzando con su visión, con su religión, con sus conocimientos, sus deseos de que su pueblo viva bien. No pueden volver atrás ni pueden dejarse usar de condón. No pueden, para que los Estados Unidos se diviertan. No pueden hacer eso porque ese pueblo, el pueblo afgano, históricamente ha sufrido mucho.
muchísimo ha sufrido, pero todo el que ha intentado dominarlo ha fracasado, ha colapsado. No pueden ser dogmáticos, tienen que dejar atrás el dogmatismo, el dogma, no lo pueden seguir cargando sobre sus hombros. Tienen que abrir la mente, tienen que abrir el entendimiento, tienen que darle oportunidades a las mujeres dentro, claro, de los rangos que se puedan permitir desde la visión religiosa que tienen del mundo. Bueno, y aquí vimos con mucha fuerza y lo vivimos y lo tuvimos al frente de ese proceso, del proceso electoral dominicano. Ya advertíamos por las enfermedades que muchos líderes logran alcanzar, que es el megalomanismo. Se vuelven megalómanos, se creen los únicos que pueden gobernar el mundo. Hacíamos advertencia antes del proceso electoral de que debían de poner esa actitud y dar paso a nuevas figuras en el PLD para dirigir sobre la base de los principios y de los ideales del Partido de la Liberación Dominicana, y que nuevos actores tomaran la rienda para seguir impulsando el desarrollo y el bienestar colectivo de la sociedad dominicana, que es y son las aspiraciones de los hombres y mujeres y del Partido de la Liberación Dominicana. Que todo el pueblo viva bien. Esas son las aspiraciones del partido. Claro, cuando se vuelven megalómanos, distorsionan la realidad y todo se viene abajo. Pero el partido retoma, el partido reorienta, el partido reafirma su compromiso con el pueblo de volver a tomar las riendas para seguir adelante y desenmascarar a todos estos farsantes que han estado produciendo ya necesidades, miserias espantosas. Ya se están dando hambrunas en muchas comunidades. Ya no le llegan los alimentos, no le llegan los apoyos, no le llegan las ayudas para impulsar las empresas comunitarias, ya no les llegan las panaderías, no les llegan las productoras de cerdos, plantas de productoras de cerdos, de huevos, de gallina. Está todo deteriorándose enormemente, más aún la pandemia y todas las equivocaciones que vienen haciendo, y se darán cuenta. Así que eso lo vimos. Le hicimos exhortación al Partido de la Liberación Dominicana, porque de lo contrario venía una embestida de una insaciable apetencia de destruir, sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana, de lo que serán, lo que serían y de lo que serán y de lo que ya están nuevos gobernantes. Y así ha sucedido. Y han querido desarticular el ejército, lo más sagrado de este país, las instituciones castrenses. Han querido desacreditarla porque hay planes y ellos tienen compromisos muy serios con el imperio, y por eso permiten de todo permiten. Porque como un Estado no se da cuenta cuando lo están tomando de sonso y lo cogen de punto intermedio del tráfico de criminales que hay en el mundo para ir a países determinados y asesinar gente? A eso ha pasado aquí. El Estado se hizo el ciego, el loco, el modo y el zurdo y el sordo. Y miró la cara donde estaba el nacido, y ya han visto lo que ha pasado en nuestro pueblo hermano, vecino, el pueblo haitiano, el Estado haitiano. No hay que recordarse. Así que sabemos que el PLD entonces se tenía que involucrar en un proceso que le sirviera de cortina de protección. Lo habíamos dicho, lo habíamos sugerido, que la única manera de salvaguardarse el PLD era adentrándose en la celebración del Congreso para proteger al partido. Y así se hizo, así sucedió. El partido está hoy activo, dinámico, está en el proceso culminante de la selección de las nuevas direcciones provinciales, municipales, de distritos municipales, de las direcciones medias, de los comités de base, verificando todo va muy bien, y entonces, luego de que ya se haya dado cuenta toda la población, como se viene dando cuenta, de que
de que todo ha sido un plan de los que están gobernando, no un plan para proporcionarle felicidad y bienestar a la sociedad dominicana, sino un plan para destruir al Partido de la Liberación Dominicana por mandato del imperio. Pero hay hombres y mujeres que eso no lo van a permitir, no lo vamos a permitir. Ya el partido empieza a dar el salto hacia construir una oposición como lo viene haciendo, seria, constructiva, de propuestas. Y verán este pueblo cómo el PLD va a volver a gobernar y volverá el desarrollo, el progreso y el bienestar. No tengan la menor duda de eso. Bueno, y ahí se vio todo. Tenemos un gran comandante al frente del timón y tenemos hombres de enterezas enormes que están al lado de ese comandante para los errores que se puedan cometer en enderezar, corregir los entuertos. Tenemos ahí a Francisco Javier García, tenemos a Euclides Gutiérrez, tenemos a Lidio Cadet, tenemos cientos de hombres y mujeres capaces de dirigir este país en cualquier momento, así que sigan metiendo presos, no se preocupen, que eso no mella las convicciones de los hombres y mujeres del PLD, no lo mella en nada, no lo afecta en nada, nosotros estamos firmes. Sabemos que en el camino siempre, en el fuego, es cuando se fortalecen las ideas, se fortalecen los objetivos y se fortalecen sobre todo la determinación de seguir procurando el avance. Bueno, hablamos aquí de la importancia de China en el mundo, del desarrollo que ha tenido, hemos hablado de las guerras que han querido hacerle en el patio de Rusia, en el patio, pero que no van a poder con Rusia porque Rusia es un país muy rico, tiene recursos naturales enormes y sobre todo tienen una riqueza cultural que ellos no transigen. Aman su cultura y el pueblo que ama su cultura es indestructible. Por eso fuimos capaces nosotros los dominicanos de enfrentar las invasiones que hemos tenido del imperio más grande del mundo hasta hoy día, las invasiones de Estados Unidos. Hemos sobrevivido a esas invasiones y no han podido bajo ninguna circunstancia hacer colapsar nuestra cultura. La amamos, la cultura. Sí. Aquí vimos cómo retratamos de cuerpo entero de que las élites que se desprenden del gran capital, de la burguesía, de los dueños de los medios de producción, en fin. Nada bueno cuando toman la rienda del Estado pueden procurar para hacer progresar y sacarlo del atajo a las mayorías de un pueblo, sino que toman medidas para empobrecerla cada día más porque lo que procuran es mano de obra barata. Y como se procura la mano de obra barata, empobreciendo a los pueblos, esclavizándolos, como han hecho con Haití, como han hecho con nosotros. Pero reiteramos que nuestra cultura ha sido tan fuerte que no nos han doblegado. Así que aquí hay elementos rarísimos como, creo que Guido Guaidó, que se llama algo así, que hay un Guido Guaidó, que propuso inclusive en un medio televisivo, en uno de los programas además, cobertura que tiene este país, que es el programa de don Julio Jacín. Es un programa de reflexiones, de comentarios, de un hombre que no es periodista, pero que toda su vida, luego de darse cuenta que podía hacer un mejor papel desde esa posición, se dedicó a hacer reflexiones, a dar orientaciones al pueblo. Don Julito Jacín, con su programa de televisión, de radio, de periódico, ha sido un hombre de una participación enorme y hay que oírlo. Que son 80 años que carga sobre sus hombros y ahí hay un cúmulo de experiencia extraordinaria. Y ahí se atrevió a decir ese magnate que ese ejército había que hacerlo desaparecer porque eran de criminales, PLDistas y ladrones. Como que él fue un santo. Cuando fue en el gobierno de Hipólito Mejía, él fue el abogado ejecutivo del Palacio. No recuerdo cómo que se llama el cargo ahora, pero él era el abogado que tenía que ver con el primer ejecutivo. Desde ahí hizo toda la diablura del mundo. Bueno, ¿cuáles son? Yo no sé, pero hizo mucha diablura.
como la viene haciendo desde hace tiempo, destruyendo, nunca ha construido nada. Destruir, destruir, destruir. Si no, pregúntenle a Miguel Vargas. Bueno, hemos hablado del presidente de México, es el mejor presidente que hay ahora mismo en el planeta, por su conducta, por su accionar, por su responsabilidad y por asumir posiciones que van en dirección a sacar a esos grandes porciones de pobreza en México, convertirlo en personas que vivan dignamente y en condiciones factibles de desarrollarse y de progresar y que no tengan necesidad los jóvenes, sobre todo, de dedicarse al mal vivir, a la delincuencia, de servirle a los capos. Y lo está logrando el avance con grandes obras, con grandes inversiones en el pueblo. No hay una sola persona de la tercera edad que no reciba su pensión, por ley. Eso es el presidente. Habla con su pueblo todos los días, reflexiones importantísimas de por dónde hay que seguir conduciendo a México, de su desinterés en no convertirse en un presidente de todo el tiempo, sino de un presidente para lo que lo eligió el pueblo, y que luego tienen que venir nuevos actores para seguir conduciendo el proceso por el progreso, el bienestar y el desarrollo de todo México. Bueno, hay muchas cosas que hemos hablado del Biden, del PLD, de que volveremos, hemos hablado de la ciencia, de la cultura, de cómo le sirve la ciencia al desarrollo humano y que los jóvenes tienen que empoderarse cada día más. Los jóvenes es la esperanza de la humanidad, porque ellos tienen capacidades inigualables, pero tienen que reflexionar de que es el hilo conductor hacia la unidad para alcanzar grandes propósitos. Esos son los jóvenes. Cuando ese hilo que conduce la vena del emprendurismo y se juntan, se compactan sobre la base de ideales, están dando el banderazo de salida hacia la toma de las decisiones y de las grandes decisiones para que haya desarrollo, progreso en una nación. Tienen que empoderarse. No pueden seguir chupándose el dedo los jóvenes. Tienen que aplicarse, tienen que estudiar las realidades. De eso hemos hablado. Hemos hablado de los gobiernos reaccionarios, que casi nunca asumen posiciones ni dictaminan ninguna resolución para beneficiar el progreso, el desarrollo de las comunidades. No, aquí vamos a hacer un parque, aquí vamos a hacer un malecón, aquí vamos a hacer un puerto. A lo mejor ya está hecho el puerto. Pero no dicen, vamos a estudiar la geografía de esta provincia, que dimos una conferencia sobre geografía. Nuestras reflexiones hacia la necesidad de la juventud, sobre todo, de empoderarse del conocimiento de la geografía, es porque conlleva a estar claro de lo que se debe y no se debe hacer en una comunidad para que progrese, si se quiere. Porque cuando se estudia la geografía de una provincia, de una comunidad, entonces se estudian todos sus recursos naturales, sus recursos humanos, su sociedad, su cultura, todo se estudia. La geografía es el compendio de todo lo que tiene que ver con el conocimiento de la humanidad. Así que los jóvenes tienen que empoderarse, Hablamos de los compromisos que había hecho este grupo gobernante para llegar a gobernar y que ha ido cumpliéndolo. Nombran jueces que están comprometidos con ellos, nombran personas de grandes empresas, nombran agentes del Departamento de Estado en puestos importantes, le dan parte del gobierno a sectores que contribuyeron a que se desarrollaran grandes protestas dirigidas, como lo que querían hacer en Cuba, pero lo advertimos, hablamos de Cuba. En Cuba no se puede inventar, porque es quizás el primer ejército muy poderoso de América Latina. Podría hurgarse un poquito y nos daremos cuenta que es mucho más poderoso el ejército cubano que el ejército brasileño, porque los brasileños, la mayoría de esos generales son personajes corruptos,
formados en Estados Unidos para hacer la maldad y entregarle toda la riqueza de esa gran nación a Estados Unidos. Esos son los que están gobernando ahora en Brasil, el Bolsonaro, porque suena así como medio raro, es un tipo asqueante, ¿sí? Porque no tiene, le ha hecho un daño terrible a Brasil, pero pronto lo van a desplazar, que lo que sube baja, hemos hablado mucho de eso. Así que hemos hecho tantas reflexiones aquí y, caray, ya se nos está terminando el tiempo. Quizás tengamos que volver a hablar de esto en una próxima vez, porque es importante que se sepa que las cosas que hemos dicho aquí, de lo que sucede, es porque van a suceder y han sucedido. Porque cuando decimos que tal sector está involucrado es porque realmente son nuestros sentimientos, nuestras percepciones, y están involucrados. No hay duda de eso, no hay duda. Están involucrados. Y lo que sí, como reflexión final, le voy a decir lo siguiente. No se hagan muchas ilusiones con este régimen de gobierno. Están muy comprometidos. Pero tengan fe y tengan claro que independientemente que le hayan querido hacer, que le querían hacer a Cuba al PLD, no lo van a lograr. Nosotros los PLDistas, el PLD es tan poderoso que es mucho más fuerte que el ejército cubano. Nos veremos en la próxima semana. Cuídense mucho, que la pasen bien. Y muchas gracias a los que han interactuado conmigo. Se lo agradecemos.